Bueno, vamos a empezar acerca de glaucoma congénito. Vamos a hablar algo sobre las importancias, las generalidades. Esta es una patología muy rara que la van a ver ustedes con muy poca frecuencia. Se calcula que es 1 por cada 10,000 nacimientos vivos. Es un glaucoma congénito. Y en la práctica privada de algún médico oftalmólogo general, llegan a ver un caso por cada 5 o 10 años. Sin embargo, si ustedes están en hospitales de concentración, los llegan a ver, o si en un momento dado están en un lugar muy lejano, sí es importante saber identificarlo para poder enviarlo a quien lo debe de manejar adecuadamente. La frecuencia es más frecuente en el sexo masculino, en una proporción de 3 a 2. 75% se manifiesta en forma bilateral. Siempre es bilateral en ese 75%, pero asimétrico. Primero es un ojo y luego el otro, así como en el glaucoma de los adultos. Al nacimiento solo se manifiesta el 30% de los glaucomas y durante el primer año de vida se manifiesta el 85%. O sea, el paciente puede nacer bien y al año empezar con sus síntomas. La herencia es recesiva simple con una penetrancia variable de 40 al 100%. Esto de carácter autosómico dominante es en el glaucoma juvenil, en el cual se está reportando en el cromosoma 1Q21, Q31. Esos son estudios muy recientes. Es muy importante esos estudios que se han visto y yo creo que vale la pena después hacer algunos trabajos porque los glaucomas juveniles se ven cada vez con más frecuencia y se identifican más frecuentemente. Las localizaciones cromosómicas son en 2P21 y en el gen 1P36 del citocroma CYP1B1. ¿Cuál es el origen del glaucoma congénito? Bueno, este es un mal desarrollo de las estructuras angulares del globo ocular. Mal desarrollo se refiere a qué? A la presencia de tejido mesodérmico, ausencia de conducto de Schlemm y más malformaciones que describiremos posteriormente. ¿Y dónde se encuentran desde el punto de vista genético? En el gen CYP1B1. Estos son los últimos estudios en lo que se ha demostrado que se encuentra aquí en este gen. ¿Y cuáles son las variantes desde el punto de vista genético? El doctor Jorge Alvarado de la Universidad de San Francisco ha estudiado mucho sobre esto y ya hay muchos casos, mucha literatura reportada y la van a leer ustedes, que la principal causa es la presencia de la membrana de Barkan, que es tejido mesodérmico a nivel angular. Tradicionalmente eso es lo que era conocido, el cual no es una membrana porque desde el punto de vista histológico no está demostrado como tal, no tiene presencia de endotelios ni de epitelios, son remanentes mesodérmicos. Sin embargo, ya es tradición y todos lo conocemos como membrana de Barkan, y como ustedes verán en un video que vamos a pasar, cuando se hace la cirugía realmente se ve como si fuera una verdadera membrana. Pero ya en los últimos estudios, el doctor Alvarado la ha clasificado esta disgenesia en grave, moderada y leve. La disgenesia grave es cuando no hay ni canal de Schlemm, el cual no lo podemos determinar hasta que nosotros operamos al paciente o hasta ver la evolución del paciente. No existe el canal de Schlemm. En la moderada hay un tejido colágeno en la red trabecular y el tejido yuxtacanalicular, o sea, sí hay canal o conducto de Schlemm. Y la leve es cuando en el canal se llega a observar, se ve normal, pero existe ese tejido que ve uno enfrente del ángulo trabecular, que es lo que conocemos como la membrana de Barkan. Aquí en esta transparencia que es muy importante, segunda es paralela. Normalmente debería de ir así, entonces va así el iris. Aquí está el conducto y esto es paralelo. La tercera opción es el trabéculo engrosado. Son las mallas trabeculares muy gruesas que no permiten una filtración. Y la cuarta
demasiados disminuidos, o están muy gruesos o están muy pequeños para poder filtrar. Y esta transparencia que a mí me gusta mucho, ilustra muy bien cómo es el desarrollo angular. ¿Sí lo ven allá atrás? Bueno, normalmente estos 4 estadios es como se desarrolla el ángulo trabecular. Hay 2 fuerzas de tracción. Una fuerza perpendicular, que es sobre el músculo longitudinal para formar el espolón escleral, y otra fuerza en la cámara anterior, va formando la cámara anterior. Entonces esto va empujando, acaba empujando, y la malla córneo-escleral se va separando, y acá la malla uvial también se va separando, hasta separarse y formar lo que nosotros conocemos como espolón escleral y receso angular, con su malla córneo-escleral y la malla uvial. Pero ¿qué sucede en un glaucoma congénito? Estas fuerzas no existen, no existe esta fuerza nunca, ni esta. Entonces una cámara anterior amplia y nunca se forma adecuadamente este espolón escleral, y este tejido, que es este que está aquí, no se reabsorbe. Acá se empieza a reabsorber el tejido y aquí no. Entonces ni hay espolón ni hay un desarrollo adecuado, como ven en esta, que está magnificada el conducto de Schlemm, y acá está la malla uvial, y todo esto está acá arriba. Como en este caso, aquí está la cámara anterior, aquí debería de estar el conducto de Schlemm, no hay nada. Y aquí ven, esto es la membrana de Barkan, y la inserción del iris está muy alta y muy plana, no hay evidencia de receso angular. Clínicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros en un glaucoma congénito? La tríada clásica, que es epífora, fotofobia, blefaroespasmo. Todo va conjunto. Al haber aumento de la presión intraocular, hay edema corneal. Al haber edema corneal, pues hay fotofobia, hay epífora, entonces el paciente tiene blefaroespasmo. Es la carita clásica. Sin embargo, hay pacientes, y yo recuerdo una paciente, siempre lo menciono en sesiones, ya la niña tenía como 7 años y llegó con la cara toda edematizada. Los papás la tenían en un cuarto oscuro, prácticamente abandonada, y la niña siempre estaba con la cara hacia abajo, a pesar de estar el cuarto oscuro, por la fotofobia y las molestias. Entonces el estar todo el tiempo boca abajo hace que esa cara se edematice. Entonces era terrible, la niña pues era ciega. Entonces es muy típico, lo ve uno al paciente, no permite que lo vea uno, siempre quieren estar tapados. Y pues las alteraciones angulares y su megalocórnea. Aquí les vamos a poner ahora un caso clínico para ilustrar parte de lo que hemos visto. 6 meses, femenina, antecedentes sin importancia, no patológicos, madre de 25 años, gestados parados, cesárea 0, aborto 0, control prenatal 2,800 al nacimiento, Apgar de 8,9. Inmunizaciones de acuerdo a su edad. Un niño sano, alimentado a pecho materno, normal. Lo inicia desde el nacimiento. Notan los padres lagrimeo en ambos ojos con secreción blanco-amarillenta. La mamá ve esto, lo lleva al oftalmólogo, el oftalmólogo sin más ni más dice, bueno, pues tiene una conjuntivitis, vamos a dar antibióticos y masaje del saco lagrimal. Al darle el antibiótico cede la secreción amarillenta, pero persiste el lagrimeo y pasa el tiempo y entonces tiene fotofobia. Pues le dicen, bueno, sigue el lagrimeo, vamos a hacerle sondeo a los 4 meses de edad. El paciente continúa con fotofobia y empieza con opacidad corneal en el ojo derecho. Entonces ya es enviado al oftalmólogo especialista. Esta es la niña. Entonces aquí ven a la niña, bueno, ella se va a someter a quirófano. Ojo izquierdo está muy bien y vean esta córnea edematosa del ojo derecho. Es cuando lo envían
cuando se debió de haber enviado desde el principio. Se explora bajo anestesia general. ¿Qué encontramos? El edema, que dificulta ver las estructuras del segmento anterior del ojo derecho. La presión está en 28 y 21, diámetro corneal 13, 12.5, ojo izquierdo córnea transparente, ojo derecho, el edema epitelial, estrías de Hab. Aplicamos alcohol. Hay dos modos de poder quitar ese edema corneal. Yo acostumbro a aplicar alcohol en un hisopo sobre la superficie. Ya que aplico alcohol se hidrata más ese epitelio y luego lo quito fácilmente con el hisopo húmedo. Y algunas partes que no se puede con una hoja de bisturí. Hay gentes que ponen glicerina. Es más rápido con el alcohol, me gusta más. Pero asegúrense que sea alcohol, porque ya ha habido casos que les dan formol y eso es muy grave. Es que uno como jefe de un quirófano, en el cual todos ustedes, el cirujano es el jefe del quirófano, tiene uno que estar al pendiente de todo lo que le van a dar. No sé, aquí ha pasado, pero ha pasado casos que les ponen su anestesia retrovulvar y no les dan gilocaína, les están dando solución. Uno confía en que la enfermera lo está dando y el paciente, y pues no, pues nunca está anestesiado. Entonces verifiquen ustedes siempre, no confíen completamente en el personal. La cámara anterior es profunda, con zonas de atrofia iridiana, cristalino, transparente. ¿Cómo está el ángulo? Con una inserción plana, como lo vimos en las diapositivas anteriores, alta, con la membrana de Barkan, procesos iridianos altos que llegan hasta la línea blanca de Schwalbe. El nervio óptico ya tiene una excavación ojo derecho de 0.8, el 80%, y ojo izquierdo 0.7. Entonces se decide realizar goniotomía. En cuanto nosotros hicimos la desepitelización de esa córnea que la vieron tan opaca, ya podemos ver ese ángulo y ver transparente, porque la infiltración nada más era epitelial, no tenía tanto tiempo de evolución. Cuando tiene más tiempo y no se puede ver el ángulo, no se puede realizar esta cirugía. Y una semana posterior hicimos ojo izquierdo. El posoperatorio a la semana 10 de presión, al mes 11 de presión. Actualmente está sin tratamiento y con revisiones periódicas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tienen un paciente con esta patología? Pues primero que nada hay que explorarlos bajo anestesia general. Es lo primero para corroborar nuestro diagnóstico. En el caso anterior le hicieron el sondeo en consultorio, no lo exploraron, no lo revisaron y pensaban que era una dacroestenosis. La presión intraocular, ¿cuál es el tonómetro ideal? El tonómetro ideal es el tonómetro que tiene aquí, es el Perkins. Hay muchos tonómetros, muchos tonómetros, pero el ideal, porque es portátil y da unas buenas presiones. ¿Cómo la van a tomar? Hay que avisarle al anestesiólogo. Voy a tomar presión intraocular. Ya muchos anestesiólogos no usan la ketamina, la cual aumenta la presión intraocular. Sin embargo, los relajantes musculares ocasionan contracturas. Si no, fíjense ustedes, cuando se pone el relajante, antes de que tenga esos músculos, empiezan con ciertas contracturas, y los músculos extraoculares no están expuestos de eso. También es músculo estriado, y al tener ciertas contracciones puede variar la presión intraocular. Y lo primero que deben de hacer es tomar la presión únicamente con el alotano que le están dando, el inhalatorio, la mascarilla, es la presión intraocular. Después, que vamos a ver, pues en este caso, buftalmos, que son ojos grandes, como este chiquito que parece así como un sapito. Bueno, pues ni hablar. No son como muchos pacientes que dicen que los van a ver, dicen, es que mi hija es de ojos grandes, porque es como yo, soy de ojos grandes, y dicen que los tenía muy bonitos, y tienen un glaucoma tremendo, ¿no? Entonces, nada, que ojos grandes, bonitos, pues a lo mejor ya no, a lo mejor chiquitos acá como el doctor Koga, no, porque también ahora va el doctor Koga, los problemas de los chinos.
El edema corneal que tiene por el aumento de la presión. Ahora, ¿qué son las estrías de Hab? Cuando hay un aumento de la presión importante en los niños menores de 3 años, empieza el globo ocular a crecer, los tejidos son muy elásticos y empieza a crecer. Pero ¿qué sucede en la córnea? ¿Todas las capas son elásticas? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es la no elástica o todas son elásticas? Exacto, la membrana de semen no es elástica. Entonces, al no ser elástica, se rompe, se fractura, y al romperse, aquí está, no sé si lo puedan ver, un riel y otro riel, se abre en dos. Al abrirse el humor acuoso empieza a infiltrar eso y se ve como un riel opaco. Cuando pasa el tiempo y cicatriza, entonces vemos esto, se ve una línea hialina hacia la cámara anterior. Estas estrías de Hab son en la periferia en forma de S itálica. Hay que hacer diferencia estrías de Hab con rupturas del parto, que también pueden tener, o el uso de forceps. El fondo de ojo. Hay que ver el fondo de ojo. Las diferencias entre un niño y un adulto en cuanto a su excavación son notables. En un niño, la excavación es redonda. En los adultos, habitualmente las excavaciones son hacia los polos y hacen muescas polares superiores e inferiores. En un niño son redondas. Esa es una de las características. Otra característica es que cuando el niño se controla la presión intraocular, si nosotros tenemos una excavación 0,9 o en este caso puede reducir hasta 2 décimas. ¿Por qué es eso? Pues se supone que es porque los tejidos son tan elásticos y realmente no existe una atrofia total de las fibras nerviosas. Ahora lo más importante, la gonioscopía. Para poder determinar y conocer el ángulo de un niño, necesitamos conocer perfectamente lo que es el ángulo normal y el ángulo del adulto. Tienen que hacer muchas gonioscopías y conocer las estructuras, porque si nosotros no conocemos las estructuras normales, no podemos determinar lo que es anormal. Los niños recién nacidos no tienen un desarrollo angular completo al nacimiento. Este se termina hasta los 2 años de edad aproximadamente. Hace unos, yo creo que 10 años, hicimos un trabajo, igual que ya lo tiene uno prueba el doctor Sampaolesi, pero hicimos un trabajo en el Hospital de Pediatría en el siglo XXI de la evolución morfológica del ángulo camerural, y revisamos niños desde recién nacidos hasta los 2 años, y créanme que un ángulo de un recién nacido y de un glaucoma congénito es bastante similar, por eso hay que conocerlos y ver todas las alteraciones que tiene. Pues, ¿qué vamos a ver? Aquí es una inserción plana, no se ve muy bien aquí porque no es una diapositiva en 3D, pero es una inserción plana, está elevada, o sea, está así y acá. Está elevada esa inserción. Ven, tiene un borde festoneado y con algunos procesos iridianos como muy alto. Aquí viene esta zona grisácea, que es lo que es la membrana de Barkan, y hasta acá arriba es línea blanca de Schwalbe. Es importantísimo identificar línea blanca de Schwalbe. ¿Por qué? Porque a partir de línea blanca de Schwalbe es donde nosotros vamos a hacer nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces vean todo este espacio. Eso es la famosa membrana de Barkan. ¿Qué otro estudio tenemos? La ecografía que se utiliza para medir la longitud axial del ojo, también se llega a utilizar para ver si hay estafilomas posteriores, para ver si no tiene, cómo va la excavación en caso que nosotros no podamos. Entonces es muy útil. Y actualmente la ultrabiomicroscopía, que es de muchísima utilidad, como en este caso, que es un Peters. Y aquí estamos viendo cómo están. Este paciente no podíamos ver ninguna estructura del segmento anterior porque esa córnea estaba opaca. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Obstrucción del conducto lagrimal. No hagan sondeos
en glaucomas congénitos. ¿Sí? No hagan, revisen bien a sus pacientes, ni tampoco piensen que es un glaucoma y es una adacroestenosis. Las córneas grandes, la megalocornia es una córnea del mismo tamaño, los dos ojos son exactamente igual, no tiene estrías de Hab, que es lo patognomónico. La familia tiene megalocornias como tal y un ángulo es normal. La miopía axial, que a veces son monoculares, entonces hay que completar, puede ser un diagnóstico diferencial. Las rupturas en la membrana de Descemet, el trauma de parto de los forceps son diferentes. ¿Por qué? Porque estas son paralelas al limbo, son como si fuera un arañazo de gato, no son como las estrías de Hab. Además, estas no tienen esas líneas con crecencias hacia la cámara anterior y no duran tanto tiempo. Las opacificaciones corneales de cualquier etiología congénita, hay muchas patologías, la sífilis por ejemplo, ¿no? Las distrofias hereditarias congénitas. Dentro de las opacificaciones es muy importante los problemas de las mucopolisacaridosis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué opción tenemos de tratamiento? El quirúrgico. El glaucoma congénito siempre es quirúrgico, siempre. Y es una patología que si nosotros detectamos a tiempo, operamos, prácticamente cura. Pero ¿qué podemos hacer? Si no lo podemos operar a ese paciente, vamos a dar tratamiento médico en espera de la cirugía o como coadyuvante ya una vez que operamos. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos todas estas opciones. En los recién nacidos utilizamos acetazolamida a dosis de 5 a 10 por kilo por dosis. Me van a decir, ¿cómo vamos a darle eso si son tabletas de 250? Mandan a hacer ustedes a la farmacia, hágame papeles, por decir el niño pesa 3 kilos, 3 por 5, 15, papeles de 15 miligramos. La farmacia tiene que moler la pastilla, pesar y hacer sus papeles de 15 miligramos. Se los van a dar. Hay que avisar al pediatra que está bajo tratamiento de acetazolamida porque es un diurético y tiene pérdida de potasio. Los beta bloqueadores, que a pesar de que tienen efectos secundarios como timolol, betaxolol, pues es una opción. La dorzolamida, brinzolamida, la pilocarpina. A mí me gusta mucho la pilocarpina porque es la que menos efectos secundarios tiene y más baja la presión. Y cuando vamos a operar a ese paciente, pues jala la pupila y nos abre un poquito más el ángulo. Los análogos de prostaglandinas no se deben de administrar en niños menores de 2 años, menores de 4 años, porque los análogos de prostaglandinas afectan el metabolismo del pigmento. Los niños empiezan a tener movilización de pigmento, no tienen una mácula adecuadamente desarrollada. La mácula funcionalmente y en pigmento se desarrolla ya hasta los 6-7 años. Las prostamidas y los alfa-2 agonistas, el uso está contraindicado. ¿Por qué? Porque rebasan la barrera hematoencefálica, dan apnea, crisis convulsivas y pueden ocasionar la muerte. Estos se pueden administrar hasta después de los 12 años. ¿Qué opciones tenemos? Son todas estas opciones, que es la goniotomía, trabeculotomía, todas estas. Vean, son muchas. Hasta el endociclo actualmente que se está realizando aquí en el hospital. Sin embargo, la goniotomía sigue siendo el estándar de oro en córneas transparentes. Cuando la córnea está opaca, hacemos trabeculotomía o trabeculectomía. Hay que reintervenirlo. Esto es un algoritmo que yo llevo. Fracasa la goniotomía, hacemos otra goniotomía hasta recorrer los 360 grados. Fracasa la goniotomía, trabeculectomía más trabeculotomía. Fracasa la trabeculotomía, trabeculectomía. Ahora se está usando mucho lo que es la mitomicina y el 5-fluoracilo.
Ojo, la mitomicina hay que usarla en niños no que tengan las escleras tan delgadas a menor tiempo. Aquí el doctor Kurhan-Leven pues he visto casos que él tiene en el cual aplica una concentración menor y menor tiempo y tienen buenos resultados. Entonces, y en niños que no tengan escleras delgadas. Ahora el 5-fluoracilo, pues niños ya más grandes que cooperen. La válvula, pues la de AMED, ¿esta cuándo se va a usar? En los casos ya heroicos, los casos de glaucomas refractarios. En esta cirugía, fíjense, desde 1946 la tiene el doctor Barkan, la diseñó, y actualmente ha pasado más de medio siglo, sigue. ¿Qué necesitamos? Una fuente de iluminación, un gonioscopio, el goniotomo. Aquí tenemos, esta es una disculpa, esto es de un póster que llevamos a París de unas goniotomías, las cuales estamos realizando con una aguja, y aquí estamos mostrando lo que es la membrana. ¿Qué complicaciones tiene esta cirugía? Entramos a ciegas. Aquí hay un punto donde no se ve. La entrada es aquí en córnea clara, no vemos la punta de la aguja o del goniotomo hasta que aparece acá. Esta es una zona ciega. Hay que enfocar el microscopio aquí y luego enfocar acá. Al entrar así puede haber una lesión directa al endotelio corneal, podemos disecar la córnea, podemos ensartar el iris el cristalino o hasta el cuerpo ciliar. La punta del goniotomo que tiene filo, si lo ponemos el filo hacia arriba, vamos a lesionar el endotelio. El filo hacia abajo, nos vamos a ir hasta el fondo y podemos ocasionar una iridodiálisis. Tiene que ser paralelo al iris el filo cuando se usa un goniotomo. Los sangrados, las cámaras planas principalmente. Vean cómo entró el cuchillo, fíjense. Ya entró, aquí estoy identificando lo que es línea blanca, con la punta del goniotomo estoy mostrando lo que es. Ahora empiezo a cortar, y fíjense cómo se corta así, de uno solo, no cuchillitos, y vean cómo va abriendo, ahora para un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, a lo que dé la mano. No podemos cortar 360 grados. Aquí estamos marcando lo que es la membrana. ¿Cómo? Esto es la membrana. Esto lógicamente no es, pero vean, se ve como una membrana. Ya sacamos nosotros el cuchillo y es frecuente habitualmente que haya un sangrado. Esto es lo que no hay que hacer. Ya vean, ya ensartó el iris, pero pues dice, no, como no, yo puedo, ahora ya se fue al cristalino, yo puedo hacerlo. Eso no se debe hacer. Entonces ya ahora quiere hacer una batido de masas, o qué, ahora va a salir y va a volver a entrar con esa cámara que está ya plana. Si la cámara está plana no podemos hacer nada. Entonces ahora está disecando la córnea, ya se va a jalar aquí el esfínter. Eso es lo que no deben de hacer, pero aunque así se espanten, no es nada raro, Cuando no podemos hacer algo, mejor dice uno, mejor no le hago ya. Vean ya, y no hizo iridodiálisis, o probablemente sí. Y llegó, ¿y qué le pasó? No llegó porque ya llegó al tope, escogió una aguja muy pequeñita. Entonces, ¿de qué sirvió? Entonces, esos son creo que eso es todo, de las cosas, dentro de las cosas, lo que no se debe de hacer. Entonces, como ven, para realizar una goniotomía se necesita, primero que nada, conocimiento anatómico. Primero, una córnea transparente, por supuesto. Conocimiento anatómico y cierto entrenamiento. ¿Por qué? Porque es de lado a lado y es lo que da la mano. No podemos hacer más que unos 60, 70 grados, que es lo que gira el cuchillo. Podemos hacer primero nasal,
luego hacer temporal. ¿Por qué primero hacemos nasal? Porque pues no estorba la nariz, aunque los niños tienen nariz planita, entonces se puede hacer muy bien. Luego al lado temporal, superior e inferior, hasta que sean los 360 grados. Hay goniotomías que funcionan a la primera y el paciente se cura. Hay goniotomías que no funcionan. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo creo que las teorías del doctor Alvarado son muy buenas. Uno corta uno la membrana y dice, pues ya bajó la membrana, pero ¿qué tal si ese paciente no tiene conducto de Schlemm? Entonces por eso no va a funcionar. Pero no lo podemos saber. ¿Por qué no funciona una goniotomía? O a lo mejor nosotros lo hacemos en un trabéculo muy grueso y lo hacemos la membrana muy gruesa, muy hacia adelante, y no abarcamos lo que es todo ese grosor de la membrana. Pero ¿qué pasa cuando llegan casos como estos? Que es el grueso de los pacientes que luego se ven en este tipo de hospitales. La República Mexicana es muy grande y desgraciadamente los hospitales oftalmológicos están concentrados. Entonces, si tienen una gente que nace en la Sierra Chiapaneca, en la Sierra Tarahumara, pues van a ver al médico general si es que lo pueden ver y van dejando pasar tiempo, o tienen sus creencias religiosas de algún otro tipo. Entonces el paciente pasa tiempo y viene así como en estos casos, ¿sí? O síndromes como este síndrome de Peters, ¿sí? Esta es esclerocornia, este ojo está filomatoso. Entonces en esos casos hay que usar pues medidas heroicas, que es primero que nada, si la córnea está opaca hay que usar trabeculotomía. ¿Sí? En esta ocasión no traje nada de trabeculotomía porque básicamente hablamos de goniotomía, lo comentamos que la sesión iba a ser así. Y si no se puede hacer trabeculotomía, está muy avanzado, como en este ojito, ¿no? ¿Qué le voy a poner? ¿Le voy a poner válvula con esa esclera? ¿Le puedo hacer una trabeculotomía? ¿Qué le voy a hacer? Ahora está aquí la endociclofotocoagulación, que es una opción terapéutica. Entonces, o la ciclocrioterapia, pero es muy grande ese estafiloma y hago la ciclocrioterapia y a lo mejor lo perforo. ¿Qué opciones terapéuticas tienen? Entonces son los pacientes que llegan aquí que nosotros debemos de evitar que esos pacientes lleguen. Entonces, por lo tanto, el médico oftalmólogo debe de estar capacitado para el diagnóstico precoz de la enfermedad. La prevención, si se puede. Si no se puede porque ya nació, hagan un diagnóstico precoz. El tratamiento quirúrgico tiene buenos resultados y los niños deben ser seguidos de por vida. Cuando yo digo prácticamente se curó, es porque les va muy bien. Pero en las etapas de la adolescencia pueden tener elevaciones de presión o en la madurez, en los cambios de vida. Y siempre hay que verlos de por vida. No solo para mantener la presión intraocular en rangos normales, sino que mantener la función visual y prevenir la ambliopía. Pueden operar un paciente, quedó muy bien, la córnea está transparente, el nervio óptico ya no tiene esa excavación del 90%, ahora tiene un 60%, pero el niño tiene 20/400. ¿Por qué? Pues porque el niño es ambliope, porque no lo refractamos adecuadamente. Son niños que tienen astigmatismos irregulares, hay que refractarlos. Si tienen un servicio de visión subnormal, como aquí con la doctora Borgar, que ya el otro día nos dio unas clases, bueno, pues hay que aprovechar, hay que enviarlos. No nada más es corregir la anatomía, hay que pensar en la funcionalidad, hay que pensar en la sobrevida de esos niños. El niño tiene 3 años y va a vivir 80 años. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay que tratar de poner pues lo mejor para corregirlos. Y yo quiero despedirme con esta frase de Mahatma Gandhi: el hombre es un ser falible, no puede estar nunca seguro de no equivocarse, pero hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Entonces, creo que gracias. Creo que quieren hacer preguntas.